ya de septiembre, ¿cómo les parece? Del año 2025. Con ustedes de nuevo el obispo Alejandro de la Comunión Anglicana Emanuel. Muy feliz y muy agradecido de estar con ustedes de nuevo en este devocional. Saludamos también a quienes están con nosotros en la plataforma de Meet, que se están uniendo y a quienes inician también a unirse a esta transmisión a través de Facebook. Quiero invitar a todas las personas que deseen recibir material extra, quizá un compendio de este por escrito, de este devocional, que me escriban al WhatsApp más 57 315 040 0589. Muchas personas me escriben, me dicen dónde podemos encontrar esta grabación. Más tarde la pueden encontrar aquí mismo en este canal de TikTok y en las demás redes sociales. Estamos pidiéndole a Dios que nos permita ampliar nuestros equipos para poder hacer esta transmisión también en simultánea con Facebook y con Instagram. Tenemos allí casi unos 10,000 seguidores que quisiéramos alcanzar también con estas transmisiones, pero todo está en el tiempo de Dios. Vamos a hacer lo posible por estar llegando allá. Así que ánimo, esperamos sus oraciones. El viernes les anuncio, vamos a tener una jornada de oración por necesidades específicas. Básicamente vamos a hacer oración por la sanidad de los enfermos. Toda esta semana vamos a estar preparándonos en ayuno y oración, un equipo de intercesión, y el viernes vamos a hacer una corta meditación y vamos a hacer una oración muy especial por todos los enfermos. Así que les invito a estar pendientes. Quienes tengan alguna necesidad específica, por favor escríbanos al WhatsApp, vuelvo y repito, más 57 315 040 0589. Y nos indican el nombre de la persona y qué tipo de enfermedad tiene, para tenerlo en cuenta en esta semana de oración, y también mencionarlo el viernes si nos da tiempo, porque pues supongo que van a ser muchas las solicitudes de oración para ese día. Entonces ese día vamos a tener esta jornada de oración, vuelvo y la repito, a las 7 de la mañana. Hoy, como todos los días, iniciamos entonces con nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón. Hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también nosotros a quien nos ofende. No nos permitas caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. Bueno, hermanos, hoy tengo un mensaje muy especial para compartir con ustedes, un pensamiento. Le he puesto el principio del Evangelio. Ese es un título muy somero, es muy genérico inclusive, que hace referencia al primer capítulo del Evangelio de San Marcos. El preámbulo del Evangelio de San Marcos, desde el versículo primero de este primer capítulo hasta el versículo quinto, vamos a leerlo en este momento. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Bueno, el principio del Evangelio. Esta afirmación que hace Marcos marca el punto de partida del anuncio del Evangelio, estableciéndolo como el inicio del ministerio de Juan. Esto llama mucho la atención. Sabemos todos que Juan es el último de los profetas y también entendemos por la carta a los hebreos que el ministerio de Cristo es un ministerio profético. Aparte de ser un ministerio sacerdotal y real, y entonces nos dice el evangelista Marcos, haciendo alusión a este ministerio profético, el principio del Evangelio inicia en la persona de Juan el Bautismo, según lo que había profetizado Elías hacía muchos años. Yo enviaré a alguien delante de ti para que prepare el camino. Muy bien. Este hombre Juan empezó a predicar, era primo de Jesús, ¿no? Empezó a predicar en el desierto y muchas personas, según Marcos, quizá un poquito exagerado, decía todas las personas que vivían en Jerusalén y en Judea salían a escucharlo, a ser bautizados y a recibir esa noticia de las buenas nuevas. Se establece entonces el inicio del ministerio de Cristo con el ministerio de Juan el Bautista. Este ministerio fue exitoso en su momento, allá en este sector indómito que es el desierto. El camino desde Jerusalén hacia Jericó, donde estaba predicando Juan, pasando por el Valle de Jordán, efectivamente es un desierto. Incluso en la actualidad, este Valle del Jordán efectivamente es un sitio inhóspito. Y aún así las personas de Jerusalén y de Judea dejaban sus ciudades para ir a escuchar esta predicación de Juan. Nos llama la atención aquí preguntarnos qué era lo que los motivaba a salir en masa a escuchar esa predicación de Juan. ¿Qué había de especial en un hombre que dice la Biblia que vestía con piel de camello, tenía su cabellera larga, vivía en el desierto? Obviamente no debía tener un aspecto muy agradable, ¿no? Una persona que vive permanentemente en el desierto, que se viste con piel de camello, no es que tenga un excelente olor ni sea muy agradable a la vista, pero aún así había algo que cautivaba a estas personas y era lo que él decía. Ese mensaje que tenía Juan era lo que los hacía moverse. Cabe resaltar que hoy en día, mirando ese recorrido que hay en este sitio donde Juan predicó, todavía es un sitio muy inhóspito, es una extensión grande, amplia, y imaginamos que las personas desde Judea y Jerusalén en la época tenían que caminar no menos de 30 millas para poder llegar al sitio donde Juan estaba predicando, ¿no? Al margen o a orillas en la ribera del río Jordán. Nosotros nos imaginamos que Juan estaba predicando con voz de trueno, como dice el Evangelio, un mensaje respecto al tormento y la condenación por la mala conducta de los seres humanos. Bueno, pensamos que de haber sido así, nadie hubiese salido en semejantes circunstancias tan inhóspitas a escucharlo en el desierto. Ninguno de nosotros está interesado en escuchar a alguien que le denuncie y descubra su parte oscura.
que ataque y critique severamente nuestra conducta moral y traiga condenación a nuestra vida. Cualquiera que predique de esa manera, con esa carga moral tan fuerte, predicando a un Dios severo, a un Dios de justicia, a un Dios tan justiciero, perdón, a un Dios tan vengativo quizá. No estamos muy complacidos con esa imagen de Dios y no queremos y evitamos a toda costa escuchar sermones en ese sentido. Quizá una exageración a esta tendencia humana ha llevado a que muchas iglesias en este momento tengan discursos muy alejados de esta verdad del Evangelio, porque también es una verdad, y han optado por predicar un evangelio light, un evangelio facilista, un evangelio de promesas basado en la prosperidad, todo es bueno, todo es un Dios de amor, y se les ha olvidado predicar también a un Dios de justicia. Yo pienso que todo debe estar en una correcta balanza. Bueno, aparte de que ninguno está interesado en escuchar un tremendo sermón y aparte de eso, caminar por un desierto 30 millas para ir a escuchar a este Juan. Cualquiera que predique de esta manera no creo que tendría muchos adeptos, ¿no? Muchas personas que vayan y lo escuchen. Marcos, el evangelista, nos dice que el mensaje de Juan fue el principio de las buenas nuevas de Jesucristo. Juan estaba predicando el inicio de las buenas nuevas. Había muchas buenas nuevas por predicar, por establecerse en la tierra con el ministerio de Cristo. Y Juan el Bautista estaba predicando el inicio de ese gran anuncio que traería Jesús. Este Jesús al cual el mismo Juan decía que no era digno de desatarle la correa de las sandalias, de atarle, perdón, la correa de las sandalias. Algo entonces atraía a todas estas personas a escucharlo. ¿Cuáles eran entonces esas buenas nuevas? ¿De qué se trataba? ¿Qué idea tendrían ellos de buenas nuevas? Estamos entendiendo y comprendiendo buenas nuevas como buenas noticias. Cuando hay buenas noticias y todo el mundo está esperando buenas noticias, es porque la situación no está bien. Es porque la situación está muy empañada de malas circunstancias. Todo lo que nos está sucediendo para nada es bueno y necesitamos escuchar buenas noticias. Es evidente que Juan en su discurso tocaba una necesidad universal en la vida de estas personas, esto que estamos diciendo. Necesidad que aún en nuestros días hoy persiste. ¿Quién de ustedes y yo no quiere escuchar buenas noticias? Todos queremos escuchar hoy buenas noticias. Se trata de un síndrome que siempre ha padecido la raza humana. Síndrome formado por tres elementos: esta parte oscura, estas circunstancias adversas, eso que no nos deja ser felices, que no nos deja tener paz interior. Ese es un síndrome conformado por tres elementos: el pecado, la culpa y el temor. Cada persona que salía a escuchar a Juan, a diferencia del ministerio de Cristo, como lo decíamos la semana pasada en nuestros devocionales, ellos iban a adicionar a esta motivación de quienes iban a escuchar a Juan, iban a escuchar a Jesús, porque Jesús entonces sanaba sus enfermedades y les proveía el alimento. Había una motivación adicional y muy válida para ir a escuchar a Jesús. Pero a Juan no dice la Biblia que él estuviera haciendo milagros ni estuviera haciendo la multiplicación de los panes y los peces. Él simplemente estaba anunciando las buenas nuevas. Y según el evangelista Marcos, todas las personas de Judea y de Jerusalén salían a escucharlo. ¿Por qué razón lo hacían? Ellos no tenían la motivación que tenían quienes salieron a escuchar a Jesús. Ellos definitivamente
luchaban con una angustia existencial. Esa angustia existencial que, como acabo de mencionar, aún hoy persiste en nuestros días. Todos tenemos algo que no sabemos descifrar. Nos levantamos a veces, hoy es un día de esos para muchos, hoy es lunes, nos levantamos con el ánimo caído, con el pesimismo encima. Nos cuesta trabajo sobreponernos a esas malas vibras, a esas malas influencias que llegan a nuestro pensamiento, diciéndonos, ¿para qué vas a seguir luchando? Esta vida no tiene sentido. Y hay días como el de hoy, donde la atmósfera de la ciudad, del sitio donde vivimos, es una atmósfera pesada, es una atmósfera difícil, porque todo el mundo tiene esa carga negativa en su mente. Algunos tratan de superarlo, algunos tratan a través de muchos medios de superar esto. Hacen yoga, otros hacen meditación a través del yoga, otros ponen en práctica algunos consejos de, de superación, de autosuperación, mente positiva, cosas así, pero nada ha dado resultado efectivo. Siempre los seres humanos tenemos esa tendencia a entrar en la angustia existencial. La causa no la podemos definir necesariamente. La causa que nos lleva a cada uno de nosotros a ser víctimas de esta angustia existencial es diferente en cada persona, en cada experiencia. Pero espiritualmente sí tenemos una respuesta. Esa causa, esa angustia existencial a la cual nos referimos como síndrome, básicamente lo causa el pecado, la culpa y el temor. Y es que cuando nosotros practicamos el pecado, hay una respuesta inconsciente y subconsciente a las consecuencias del mismo. Acerquémonos un poquito más a esto. ¿Qué es el pecado? Bueno, en esencia, el pecado es el egoísmo. Cometemos pecado porque nuestro amor a nosotros mismos nos lleva a ser injustos y egoístas en la lucha por lo que nos atañe a nosotros, por lo que queremos conseguir, asegurándonos de que nadie se nos adelante ni se nos interponga. En este proceso somos injustos, somos egoístas y muchas veces déspotas, aún con las personas más cercanas a nosotros. La egolatría es la esencia del pecado y no hay nadie que no tenga que luchar con ese aspecto de su vida. Todos luchamos con esto. Nos hallamos continuamente atrapados por esta egolatría y en la maldición que pende sobre toda la raza humana después de la caída de Adán y Eva. Fuimos, igual que Adán y Eva, creados por Dios con el propósito de ser receptores de su amor y transmisores al mismo tiempo de ese amor hacia todo y todos los que nos rodean. Fuimos hechos por Dios con un propósito, administrar la creación, algo que solamente podíamos hacer siendo parte de la naturaleza divina como imagen y semejanza suya. La esencia de Dios es el amor. Así que es por eso que nosotros decimos que fuimos hechos receptáculos del amor de Dios y transmisores al mismo tiempo del amor de Dios. Ese diseño creacional es inviolable, no lo podemos revertir, no lo podemos denunciar. El pecado no alcanzó a borrar esa orientación creacional en el hombre. Así que cuando el hombre indefectiblemente hereda una mente maliciosa por el pecado de Adán y Eva, le cuesta trabajo superar esa condición de pecado y volver a ser lo que Dios quiso que fuéramos antes del pecado. Fuimos creados por Dios en ese sentido, pero esto se ha distorsionado precisamente por esto,
porque nos amamos a nosotros mismos y nos priorizamos a nosotros mismos. Es por eso que cuando Dios hizo el pacto con su pueblo, el primer mandato que Dios le entrega al pueblo es amarlo a Él sobre todas las cosas. No estaba en el diseño original de Dios para usted y para mí que nos amáramos a nosotros más que a Dios. Nuestra capacidad de amor no tiene dueño sino Dios. No nos pertenece. Nos es permitido disfrutar el amor. Nos es permitido disfrutar y hacer sentir, vivir el placer, la alegría, el gozo que produce el amor, pero no nos pertenece. Escuche esto que le estoy diciendo, hermano. Su capacidad de amar no le pertenece. El amor con que usted ama a su esposa o a sus hijos no le pertenece. Le pertenece a Dios. Y es por eso que Dios nos está diciendo en su revelación a través del ministerio de los profetas de qué manera deben amarse los esposos y de qué manera deben ser corregidos los hijos y deben ser amados los hijos. No nos pertenece el amor. Si nos perteneciera el amor, Dios no nos estuviera diciendo a nosotros cómo manifestarlo, cómo expresarlo. Qué gran lección la que hoy nos está diciendo Dios. ¿Sabes? No te pertenece el amor con el que tú estás amando a otra persona. Por eso el amor puede ser muy beneficioso y edificante para alguien, o puede ser el motivo de una gran herida emocional, de una gran decepción, de un gran sufrimiento. Cuando yo amo a una persona y se lo digo y le estoy dando poder para que esa persona me haga daño, porque estoy en lo más frágil de mi estructura emocional poniéndome en sus manos y viceversa. Ese acto de amar es sagrado. Hermano, entendamos esto, perdón, y entiéndame esto. Amar es un acto sagrado. Amar fue hecho para seres libres, para seres conforme a la imagen y la semejanza divina. Amar no fue hecho para personas bajo el dominio de Satanás con una mente maliciosa. Por eso, cuando nosotros reflexionamos qué fue lo que sucedió realmente con la actitud de Eva cuando quiso ser Dios, cuando escuchó aquella voz de Satanás que le decía, es que Dios es mentiroso, porque él sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a conocer el bien y el mal y van a ser iguales a Dios. Ella quiso ser Dios. Se amó más a sí misma. No le satisfizo, no estuvo contenta con ser ese ser humano en la gloria en que Dios les había puesto. Quería ser igual a Dios. Y esa fue la perdición. De ahí en adelante nosotros nos entronamos a nosotros mismos en nuestro corazón. Y el ídolo más grande que tenemos nosotros, por eso se llama egolatría, somos nosotros mismos. Pero contrario a lo que creemos percibir o conseguir cuando nos amamos en exceso de una manera egoísta, contrario a lo que queremos conseguir a través de esa actitud, viene un gran sufrimiento. Bueno, cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, ya de eso de por sí es pecado. El pecado, seamos conscientes o no, siempre produce culpa. Hace que no estemos contentos con nosotros mismos. Nos sentimos responsables al ver el daño que hacemos a otros por causa de nuestro egoísmo y nos sentimos culpables por eso. Bueno, acabamos de definir el síndrome de la raza humana como el pecado, la culpa y el miedo.
El miedo va siempre unido a la culpa. Siempre alguien que tenga una conciencia culposa tiene miedo de ser descubierto, tiene miedo de que se haga justicia en su contra, tiene miedo, tiene temor a la verdad. De alguna manera inconsciente desarrollamos una aversión y desaprobación por nosotros mismos. Hay personas que no saben por qué no se gustan a sí mismas. Hay personas que tienen complejos de inferioridad, que tienen dificultad para tener una actitud diferente consigo mismos. Constantemente se reprochan, no se aceptan. Y yo creo que la mayoría de los seres humanos no nos aceptamos 100% a nosotros mismos, no estamos conformes con lo que somos. Pero la raíz inconsciente de esa actitud no es otra diferente a la culpa. Una naturaleza santa, una chispa de la divinidad que hay en usted y en mí, que nunca fue del todo afectada y opacada por el pecado, se rehúsa a aceptar en lo que nos hemos convertido. Se rehúsa a armonizar en nuestra conciencia con nuestros actos llenos de egoísmo, perdón. A eso quizá es a lo que nosotros nos referimos con conciencia. Algo que hay muy dentro de usted y de mí que hace que nos desaprobemos. Bueno, como mecanismo de defensa, entonces nosotros siempre estamos acallando la conciencia. Nos hemos convertido en expertos para justificar nuestros propios errores. Nos hemos convertido en expertos para presentarnos a nosotros mismos de una manera justa, de una manera buena, quizás santa. Hemos hecho y hacemos todo lo posible por opacar esa voz en la conciencia, olvidarla, ignorarla, para no tener conciencia de culpa. Porque la conciencia de culpa nos produce temor. Y aún así, esa naturaleza santa en nosotros no es apabullada ni acallada del todo. Aún así, a veces nos sentimos, como lo decíamos hace un momento, con crisis existenciales, con angustia existencial, con miedo, temor. Algunas veces, algunas personas, este temor y este miedo llega a la esquizofrenia. Algunos deben ser medicados psiquiátricamente porque tienen delirios de persecución. Siempre tenemos temor a algo, temor a ser descubiertos, temor a enfrentarnos a nosotros mismos, temor a la verdad, temor a decirnos frente al espejo lo que realmente somos. Adán y Eva, después de pecar, tuvieron vergüenza y temor de Dios y fueron y se escondieron en un matorral. Siempre estamos escondidos detrás de algo. Bueno, a esto se refieren los psicólogos cuando afirman que el gran problema de la humanidad es el odio a sí misma. Esa desaprobación se convierte en odio. Entre más me desapruebo, entre más estoy en contra de mí mismo en el plano inconsciente, más puede ser mi odio hacia los demás, mi repulsión a los demás. Hay una línea, un eje transversal entre estas dos circunstancias. Aquellas personas que odian profundamente con facilidad son personas con un nivel de desaprobación consigo mismas muy altos, muy altos. Su espíritu está luchando de una manera muy, muy, muy fuerte contra su propia naturaleza pecaminosa. Un gran psicólogo llamado Carl Menningen, no pronuncio inglés, por favor, disculpen, escribió un libro que se titula El hombre contra sí mismo.
Bueno, él allí deja constancia desde la psicología de eso que nosotros hacemos. Nos odiamos a nosotros mismos. Nos deseamos el mal, no creemos en nosotros, nos coartamos a nosotros mismos en nuestras posibilidades. Nos odiamos y no estamos satisfechos con lo que somos. Y a eso se llama culpa. San Pablo se refería a esto de una manera muy particular. Él decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta carne, de pecado? Porque lo que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo que quiero hacer, no lo puedo hacer con facilidad. Él se refería de esta manera a esa lucha interna entre el bien y el mal. La culpa va siempre acompañada del temor, como ya lo dije, debido a que el miedo es la falta de confianza en sí mismo. Sentir temor es ya no poder manejar las circunstancias de la vida, es decir, las consecuencias de nuestras injusticias. Cuando nosotros tenemos una conciencia limpia, no tememos. Bueno, un adagio popular de los mayores, de los viejos que nos anteceden en generaciones atrás, dice, el que no debe nada, nada teme. El que tiene una conciencia limpia no tiene temor. Pero todo aquel que tiene temor tiene algo que solucionar en su conciencia. Y ese es el principio del Evangelio, hermanos. Esa predicación de Juan fue multitudinariamente bien recibida por las personas de Judea de Judea y de Jerusalén. Y vuelvo y repito, ellos no estaban yendo hacia un profeta que hacía milagros, ni echaba demonios, ni sanaba los enfermos, ni levantaba a los muertos, como fue Jesús. Ellos iban porque escuchar a Juan traía un alivio. Era el principio de las buenas nuevas. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Nosotros debemos ser conscientes cuando nos preguntamos por qué escuchamos a Dios. Hay una gran diferencia entre escuchar el discurso de Juan el Bautista y luego el discurso de Jesús. A usted y a mí, la iglesia y la tradición nos ha enseñado a escuchar el discurso de Jesús. Nos han dicho que hay buenas nuevas, nos han dicho que hay perdón de pecados, nos han dicho que hay una manera de sanear nuestra culpa delante de Dios, pero no es el énfasis de nuestra comunión con Dios. Queremos, como muchos, acercarnos a Jesús por sus dádivas para que nos quite el hambre y para que nos quite los demonios. Y una vez que lo conseguimos, nos vamos y luego en el camino les preguntaban a quién estabas escuchando, a un profeta, a un hombre muy bueno que hay por allá. Mira cómo me sanó, mira que ya vengo diferente. Pero lo que menos quería yo escuchar era esas buenas nuevas. ¿Qué es realmente lo que tú quieres escuchar de Dios en esta devocional? Cuando tú escuchas lo que tú quieres escuchar, como decíamos ahora, muchas iglesias se convirtieron en esto. Ahora están predicando el evangelio que la gente quiere escuchar. No queremos hablar de justicia, no queremos hablar de la condenación del pecado, no queremos hablar del egoísta, no queremos un evangelio que nos enfrente en nuestra condición humana, que nos confronte. Pero hermano, déjeme decirle que ese es el principio de las buenas nuevas para usted y para mí. Ese es el fin del discurso de los profetas y el inicio del mensaje de Cristo Jesús. Esto que estamos diciendo es el último mensaje de los profetas.
La última profecía de Dios para ti es esta que estamos discutiendo en este momento. Y era el preámbulo para llegar a escuchar a Jesús. De hecho, el mismo Jesús fue donde Juan a escucharlo. Igual que todo el mundo, también bajó al río Jordán a ser bautizado por Juan. Porque él tenía un ministerio y era escuchar al Padre. Y lo que el Padre dijera era lo que él iba a decir en su ministerio terreno. Nos preguntamos muchas veces nosotros por qué no escuchamos la voluntad de Dios. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Qué será lo que Dios quiere para mí? ¿Por qué será que Dios me tiene en estas circunstancias? ¿Qué será lo que Dios pretende de mi vida? Hermano, déjeme decirle que podemos tener la respuesta a todas esas preguntas si empezamos una relación con Dios a partir del ministerio profético, del último anuncio del ministerio profético, para adentrarnos en la realidad, en el culmen de la profecía, del cumplimiento de los tiempos, que es la persona de Cristo. No podemos llegar en paracaídas únicamente a gozar las mieles del discurso de Cristo, sin pasar, sin iniciar desde el principio. En este sentido, la teología del evangelista Marcos es determinante para el mundo cristiano. El principio, el principio del ministerio de Cristo no estaba necesariamente desde la perspectiva del apóstol Marcos en la persona de Cristo, sino en el anuncio profético. La iglesia es profeta. La iglesia recibió de Jesús ese mismo ministerio. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero obviamente ese mandato puede ser cumplido y puede ser llevado a cabo con personas que hayan iniciado el proceso desde el principio. Ese síndrome, que es el pecado, la culpa y el miedo, fue satisfecho para cada una de estas personas que salieron a escuchar a Juan el Bautista. Ellos no sabían porque no eran conscientes, como usted y como yo en este momento, de qué los impulsaba, pero ahora estamos comprendiendo por la luz del Espíritu Santo qué era lo que realmente los impulsaba a escuchar a Juan. Y venían renovados, venían cambiados. Rápidamente en Jerusalén y en Judea se regó la voz de un hombre que tiene un mensaje de esperanza, un mensaje que trae paz, un mensaje que me hace sentir bien, que me quita un peso de encima, un mensaje que contiene una palabra que es el inicio de mi relación con Dios. Perdón, perdón, me siento perdonado. Ese inicio del ministerio de Cristo inicia con la reconciliación y el perdón de Dios. Pero Dios no te puede perdonar lo que tú no quieras que te perdone. Tú hiciste cosas específicas y yo hice cosas específicas. Y sería injusto decirle a Dios, bueno, Dios, aquí estoy, perdóneme por todo y ya somos amiguitos usted y yo. No es tan sencillo. Si yo maté, tengo que pedir perdón por haber asesinado. Si yo maltraté la honra y dije mentiras en contra de una persona, tengo que pedir perdón específicamente por eso y con nombre propio, cada vez que lo haya hecho. Si yo defraudé, difamé y calumnié a Pedro, a Juan, a María, a José y a Bartolomeo, tengo que decirle a Dios con nombre propio las veces que lo hice. Es de la única manera que yo tengo un diálogo certero
y verás con Dios, porque Dios no es un Dios de generalidades. Dios es un Dios de detalles y es un Dios específico. Somos hijos de Dios. Y cuando nos acercamos a Dios en oración, queremos no pedirle cosas generales. Conozco muy pocas personas que cuando llegan a orar le dicen a Dios, bueno, Dios, tú conoces todas mis necesidades, amén, ya voy tranquilo. No, todos llegamos a decirle, Dios, mi hijo está haciendo esto, mi esposo está haciendo esto, tengo un dolor en tal parte, tengo esta enfermedad, no tengo empleo, esta circunstancia específica, por favor, quítemela de encima. No queremos que Dios nos trate con generalidades. Sin embargo, somos muy generales, no sé si sea la expresión, pero nos expresamos con Dios de una manera muy genérica. Somos muy genéricos, es la palabra adecuada, cuando tratamos con Dios. Partimos del hecho de que Dios ya sabe. Algunos por allá están diciendo, es que Dios sabe cómo soy yo, él me entiende. A mí que me juzgue Dios, a mí que no me juzgue ningún hombre. Es que Dios habita en la multitud de su pueblo. Tenemos este mensaje muy claro esta mañana. ¿Qué fue lo que el pueblo fue a escuchar al ministerio, en el ministerio, perdón, de Juan el Bautista? Iban al desierto, a un lugar árido. Seguramente no era un paseo de un día para otro. Ellos salían literalmente de sus casas a ir a escuchar al profeta. ¿Por qué? Porque cada uno en su interior llevaba esa carga existencial. No tenían elementos en el momento para definir lo que era, no sabían cómo conceptuar el pecado, no sabían lo que usted y yo estamos determinando en esta mañana, pero tenían las consecuencias de eso en su conciencia. Tenían la pesadez que eso produce y el temor que eso produce, el temor al desasosiego, el temor a la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Me ha ido tan mal, siento que todo está tan pesado, siento que todo está tan malo. Me desprecio tanto a mí mismo, confío tan poquito en mí, que no sé qué me depara el futuro. En México hay un santuario llamado el Santuario de Guadalupe. Es un lugar al que acuden diariamente miles de personas buscando solución a sus problemas, sanidad para sus enfermedades. Pero cualquier día de la semana que usted acuda a este santuario, se pueden ver a personas arrodilladas, arrastrándose encima de bloques de cemento, del pavimento, sobre ese suelo sucio, empolvado, de rodillas, dejando una mancha de sangre detrás de ellos. Y se pregunta uno, ¿por qué lo hacen? ¿Qué sentido tiene hacer eso? Seguramente alguien les dijo que al hacerlo, ellos iban a experimentar que sentir el dolor físico era mucho mejor que lidiar con esa angustia existencial que llevan dentro, con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con esta enfermedad que tengo, con esa falta de empleo que tengo, con esa adversidad, con esa atmósfera oscura que hay alrededor de mí. Prefiero este dolor físico y psicológicamente me compenso y pienso que ya estoy pagando, o sea, la culpa, ya estoy pagando para conseguir este favor. Escucho esto y veo esto en muchas escenas, no solamente en México, sino en muchos santuarios suceden cosas similares. Y me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre estas personas y las personas que en su momento fueron a escuchar a Juan?
Estoy seguro que estas personas que fueron a escuchar a Juan, si vivieran en este momento o si en aquella época les hubieran dicho que algo así era posible hacer, todos lo estuvieran haciendo. Si Juan les hubiera dicho, tiene que coger un rejo y flagelarse usted mismo y hacerse daño y martirizarse para poder encontrar el inicio de las buenas nuevas. Pero ese no fue el mensaje de Juan. El mensaje de Juan fue un mensaje de paz, de amor. Yo te perdono, pídeme perdón. Vengan los que están cansados y fatigados, dijo Jesús, que yo los haré descansar. Es así que son buenas nuevas. Muchas otras personas tratan en esta época moderna de compensar esa culpa. Y entonces encontramos filántropos, personas que tienen dinero, quizá dinero conseguido injustamente, quizá dinero conseguido de redes de prostitución, de narcotráfico, de estafas y de negocios fraudulentos, y quizá dinero conseguido en teoría buen habido, pero sobre la injusticia con sus trabajadores, sobre la especulación en los precios de lo que vende, qué sé yo, dinero que le robó la atención, los mejores años de su vida para conseguirlo y ahora su corazón está puesto allí, porque allí donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces quieren al final de sus días acallar la culpa y dicen en el testamento, dejo a la Santa Madre Iglesia una finca, una casa, 3 apartamentos, qué sé yo. Conozco muchas personas que se están haciendo ricos, explotando esa debilidad de la condición humana. Conozco muchas personas que han hecho fundaciones, que tienen instituciones sin ánimo de lucro y están permanentemente martillándole a los demás la necesidad de comprar una cura para su conciencia, esa carga de culpa que no saben cómo resarcir. Este es otro tipo de personas. Ellos no van de rodillas flagelándose frente a una imagen en un santuario. Ellos tratan de conseguir la paz de su conciencia a través de esto. Hay una manera mucho más déspota en otras personas. Aquellos cristianos que han adoptado para sí mismos un modelo moral y de conducta específico, muy similares a los fariseos y a los escribas de la época de Jesús. Jesús, Dios, perdón, dejó muy pocas leyes y en el momento en que Jesús vino a este mundo, en la época de Jesús, habían ya más de 650 leyes, porque el hombre iba sumando y sumando y sumando y sumando y añadiéndole a la palabra de Dios más y más y más y más condiciones, en ese afán de alcanzar la perfección, de opacar la culpa. Estos personajes se creen muy cercanos a Dios. Vuelvo y repito, como los escribas y los fariseos están muy llenos del conocimiento de la palabra de Dios, de tal manera que se han hecho dueños de la palabra de Dios. De alguna manera, conocer la palabra de Dios como que les facultó para ser jueces y estar mirando por encima de los hombros a los demás, incluso refiriéndose en términos peyorativos hacia los otros que no creen como ellos, diciéndoles impíos. Ustedes no son hijos de Dios, nosotros somos los únicos cristianos. Nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Del otro bando, entonces, tenemos los católicos, que le están diciendo a estos, ustedes son apóstatas de la fe. Nosotros somos la única Santa Madre Iglesia creada y fundada por Cristo Jesús en la persona de Pedro. Y por eso tenemos un sucesor de Pedro y él es el representante de Dios en la tierra.
Y eso produce orgullo espiritual. Y eso hace que miremos y juzguemos con desdén la conducta de los demás, porque no creen como nosotros. La mayoría de estas personas ni siquiera están al nivel de sus propias demandas, de esos niveles de justicia, de esos niveles de perfección que ellos mismos se han impuesto. ¿En cuál grupo estás, hermana? ¿Qué estás haciendo para aliviar esa culpa? Te recuerdo que el inicio del Evangelio de Cristo es el anuncio de las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas no son necesariamente la sanación de tus enfermedades, ni la resurrección de tus muertos, ni los favores que Dios pueda hacerte, ni el hambre que Dios pueda quitarte, así como sí sucedió en muchos que siguieron a Jesús. Decíamos la semana pasada en el devocional que Jesús les reprendía y les decía, ustedes me buscan porque no por los signos que yo estoy haciendo, no por el anuncio de las buenas nuevas, sino porque les he quitado el hambre. Y empezó a hablar entonces del pan de vida. ¿Por qué lo buscas tú, hermano? ¿Qué estás haciendo? ¿Todavía estás en aquel nivel de flagelación? ¿O estás tratando de acallar tu conciencia con dádivas, entregando dinero, comprando a Dios, sobornando a Dios? ¿O por el contrario, te apoderaste de la palabra de Dios y eso te da derecho a juzgar y mirar a los demás con juicio sin poderte mirar a ti mismo? Como dice Jesús, hipócrita, primero mira la viga que hay en tu ojo antes de mirar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Creo que todos necesitamos una gran dosis de humildad para entender cuál era el mensaje, cómo se originó el mensaje de las buenas nuevas que en su plenitud Jesucristo trajo al mundo. Originó en el sencillo mensaje de un hombre en el desierto que se vestía con piel de camello, que con toda seguridad tenía su pelo largo, estaba descuidado y no olía bien. Pero tenía un mensaje que no implicaba milagros, que no implicaba resurrección de muertos, que no implicaba multiplicación de panes. Solamente hablaba del amor de Dios y del perdón. Era un mensaje directo a esa angustia existencial de los seres humanos. Angustia existencial que no era ajena a los habitantes de Judea y de Jerusalén. Oremos, hermano. Gracias por escuchar este mensaje. Usted que está allí, que se tomó su tiempo para dedicar este tiempo a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todos los que escucharon este mensaje. Bendigo, Señor, esta semilla de fe que has puesto en sus corazones. Bendigo, Padre Santo, a quienes van a ver este video después de ser editado. A todos aquellos que tú les des la gracia de quedarse escuchando estas palabras de vida eterna. Padre Santo, nosotros sembramos la semilla y tú das el crecimiento. Así que oramos por las necesidades de todo aquel que ha escuchado esta palabra y ha dispuesto su corazón para que sea tierra fértil, para que esta semilla no caiga en la aridez, en las piedras de su corazón, para que no caiga superficialmente en él y pase el viento y se lo lleve, o las aves del cielo se lo consuman. Padre Santo, gracias por tu amor, por esta semana que inicia, por cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, Dios y Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Estamos en contacto mañana a las 7 de la mañana, un nuevo devocional
y oración matutina. Muchas gracias.